Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Efecto Mundial. Esta noche lo dedicaremos al análisis y a la actualización, de hecho, de uno de los documentos más trascendentes que se han realizado en las últimas décadas, de hecho, sobre el futuro del mundo en su conjunto. Se llama Los límites del crecimiento, elaborado por el Club de Roma, y estos límites del crecimiento es precisamente la viabilidad que tiene la humanidad para sobrevivir en lo que hace alimentación, energía, disposición del agua, en fin, qué capacidad tenemos como especie humana de poder sobrevivir y de llevar una mejor vida en todos los países del mundo. Para ello tengo el agrado de contar con la presencia del maestro Gerardo Gil, quien es el presidente del capítulo México del Club de Roma, precisamente a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, te agradezco mucho esta invitación y la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio sobre estos temas, sobre el futuro de largo plazo de la humanidad y del planeta. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar el análisis después de las noticias de la semana en este carrusel que les presentamos. Advierte el Banco Interamericano de Desarrollo que el incremento en los precios del trigo, maíz y el azúcar golpearán económicamente a los países de América Latina. Afirma también que una consecuencia será el aumento del hambre y la desnutrición y que las tasas de inflación en la región se elevarán por arriba de los 5 puntos porcentuales. Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos están en vías de alcanzar niveles récord en el año fiscal 2011, con 75.000 millones de dólares, que equivale a un repunte del 27% frente al mismo periodo del año fiscal anterior, informó el Departamento de Agricultura de ese país. Con los niveles actuales de explotación y de reservas de crudo, México podría convertirse en importador neto de petróleo antes del 2020, advirtieron expertos internacionales en el estudio El futuro del sector petrolero en México. Elaborado por el Instituto Baker, institución vinculada con sectores empresariales conservadores de Estados Unidos, y por la Universidad de Oxford. Además, señalaron que las reservas probadas de nuestro país nos alcanzan para solo 9 años más de producción. Por su parte, el director general de Pemex, Juan José Suárez Copel, destacó que la tasa de restitución de reservas probadas pasó de 26% en 2005 a 86% al cierre de 2010. El ingreso de los mexicanos ha disminuido en la administración de Felipe Calderón, así lo demuestra el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos. Los resultados muestran también que los indígenas continúan teniendo el mismo rezago desde hace 50 años. Muy bien, como hemos comentado, esta noche la dedicaremos al análisis y la actualización del estudio Los límites del crecimiento, hasta dónde puede el hombre sobre la tierra vivir como vivimos, continuar consumiendo como consume, disponiendo del agua como lo hace actualmente, tanto para riego, para uso humano, para alimentación y abasto de los animales. Ese tipo de cosas las vamos a analizar. Pero ¿por qué no nos dices, Gerardo, un poco la introducción, digamos, el objetivo que tuvo el Club de Roma para hacer este estudio tan trascendental? Con mucho gusto, Enrique. Mira, el Club de Roma se funda en 1968, cuando Aurelio Peccei y Alexander King, el primero un distinguido empresario italiano y el segundo un científico, un químico británico, deciden convocar a un grupo de gentes, a 100 gentes, empresarios, científicos, diplomáticos, pensadores, estadistas, para reunirse sin afanes de lucro, sin vínculos de tipo ideológico partidista, sin intereses corporativos o religiosos, para efectos de analizar los predicamentos de la humanidad, para efectos de analizar en forma multisectorial e interdisciplinaria y tener una visión global y holística, pero sobre todo de largo plazo, de los graves problemas que aquejan a la humanidad. Saber de qué nos vamos a morir, lo podríamos decir a la mexicana. Lo podríamos decir a la mexicana, sí, y saber cómo nos vamos a morir también un poco, ¿no? Entonces, en ese contexto, se decide encargar un estudio precisamente sobre los predicamentos de la humanidad. Y Jay Forrester, un doctor en ingeniería que había diseñado la metodología de la dinámica de sistemas y que en ese momento era el director del Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se ofrece para coordinar, para que el MIT coordine dicho estudio. Se formulan, se seleccionan los 12 temas
más graves, más importantes que en ese momento se identifican: población, recursos naturales, energía, ambiente, alimentos, en fin. Se constituyen grupos de científicos de todo el mundo, se aplica una coordinación que realiza Dennis Meadows, que en ese momento es un profesor de dinámica de sistemas en el MIT. Se formula toda esa información, se hacen proyecciones con un sistema computacional muy en boga en ese momento, se hacen proyecciones hacia el 2100 y se formulan escenarios con base en la dinámica de sistemas. No es en estricto sentido un esquema de predicción del futuro, es un simple ejercicio de prospectiva en donde se encuentran una serie de conclusiones que son importantes. Déjame preguntarte una primera cosa. De lo que se estudió o se encontró en 1968, cuando se empezaban a ver ya las presiones que la humanidad estaba generando sobre el planeta y pues, quizá el origen del estudio, a 2011, han pasado 40 años. En estos 40 años, lo que se percibió que iba a ocurrir para el 2011, ¿está ocurriendo o es más grave de lo que estaba ocurriendo? El estudio se proyecta al 2100 y se contempla que los primeros efectos del deterioro se van a dar alrededor del 2020. Sin embargo, estudios posteriores de actualización de este estudio, que se denominó los límites del crecimiento, se empezaron a ver mucho antes de lo que estaba previsto verlos. Este estudio se encarga al MIT, se publica en 1972, se hace una síntesis del mismo en una edición muy breve que se denomina Los límites del crecimiento, y lo primero que hay es una gran discusión sobre los modelos matemáticos que se siguieron. Se hicieron bloques de ecuaciones por cada uno de los temas, se desarrollaron las proyecciones, como te comentaba, con la metodología de la dinámica de sistemas y creando escenarios, ¿no? Y es un estudio que impactó de inicio profundamente a muchos medios. Por ejemplo, Naciones Unidas, en esa época UTHANT es el secretario general de Naciones Unidas, y 1972 es un año muy emblemático. Primero se publica Los límites del crecimiento, o mejor dicho, primero se celebra la primer cumbre del medio ambiente y el desarrollo en Estocolmo en ese año, y coincide con la publicación de Los límites del crecimiento, y se empieza a generar una discusión en los medios académicos, científicos y diplomáticos. Pero después, en los siguientes 20 años, en la década de los 80s y de los 90s, prevalece una idea de que los problemas que confronta la humanidad se pueden solucionar, primero con la desregulación, característica del neoliberalismo, y segundo con la tecnología. Compramos un poco a la idea de que la tecnología va a resolver todo. Y visto a casi 40 años de la publicación, ahora en el 2012 va a haber una reunión en el MIT para evaluar con todo cuidado qué es lo que ha sucedido en estos 40 años, resulta que muchos de estos problemas ni la desregulación ni la tecnología los han logrado solucionar como se esperaba solucionarse. Por ejemplo, si me permites, sí, claro, en el tema energético, quizá el estudio tuvo errores, porque el estudio pensaba que la energía nuclear iba a ser fundamental en la solución de los problemas de energía a nivel global. Este estudio se publica en el 72, en el 79 viene el accidente de Chernobyl, 3 Mile Island, y después, claro, hace 25 años, el desastre de Chernobyl, y ahora el de Japón, que bueno, sin entrar a la discusión del detalle de este problema, pues sí nos hacen preocuparnos un poco más de este tipo de soluciones, ¿no? Y así en muchas áreas, en alimentación, en ambiente, en energía, etcétera, se van planteando una serie de problemas que de repente durante algunos años parece que no son tales los problemas, pero en una visión un poco de más largo plazo puede ser que sí sean válidos algunas de las predicciones. Pero por lo que entiendo, entonces fue muy lineal en su origen,
en cuanto a decir si hay un incremento de la población de tal magnitud y hay una producción mundial de petróleo, vamos a decir, de tal cantidad, esto se acabará el petróleo en tal año, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en algunos temas, por ejemplo, el crecimiento demográfico ha sido más explosivo de lo que se esperaba, porque de hecho, cuando se hace el estudio, si no mal recuerdo, había 5.000 millones de habitantes en el planeta, y ahorita ya estamos arriba de 7.000. Sí, y la hipótesis que se maneja es que nos estabilicemos a 9.000, pero resulta que a la hora de hacer los conteos específicos, las predicciones no están siendo tan puntuales. Es decir, estamos probablemente creciendo un poco más de lo que las iniciales predicciones nos señalaban. Quizá el mérito del estudio es plantear la interrelación de los problemas. Es decir, este es el primer estudio, y después ha habido muchos otros, ¿no? E incluso el Club de Roma ha publicado muchas críticas a este estudio y ha actualizado el estudio a los 20 años y a los 30 años y ahora lo va a hacer a los 40 años. Pero, y además, no es dogmático, o sea, todo esto son temas de discusión muy general. Pero lo que es importante señalar es que quizá es el primer estudio sistémico que relaciona el crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos naturales, el daño al ambiente, la energía en sus diversos fuentes de energía y con las distintas consecuencias, y la dinámica, si bien no es un estudio que introduzca el tema social, sí es un estudio que ve, al ver el crecimiento de la población, una serie de implicaciones sociales importantes, demográficas, de migración y de gobernabilidad, ¿no? Es decir, una parte del estudio señala que con los desequilibrios sociales y económicos que hay en el mundo y dentro de algunos países, estamos también introduciendo un elemento de riesgo para la sustentabilidad del ser humano en el largo plazo, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer un primer corte y regresamos con un análisis más detallado de este importante estudio.